iglesia también, ya hablábamos de cómo Dios va moldeando nuestra vida como piedras, que dice la palabra, ¿no? Y yo le decía a los hermanos, creo que conmigo Dios ha batallado mucho porque pues ha tenido ese favor conmigo, pero yo reconozco que Él me ha moldeado bastante. Pues le doy gracias a Dios de estar aquí con ustedes hoy. Y quiero compartir hoy hermanos, un mensaje, una palabra muy especial. Y pues ya que estamos hablando del nacimiento, ya que estamos hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, pues yo creo que en toda la historia ha sido el acontecimiento más grande de todos los tiempos, el hecho de que el Hijo de Dios haya venido al mundo. Escuché una frase por ahí que dice que cuando en 1969 era el gran paso de Dios a favor de la humanidad. Ese fue el verdadero, creo que ese fue el verdadero momento en el que fue algo tremendamente grande para la humanidad, que el Hijo de Dios viniera a pisar este mundo, que el Hijo de Dios viniera a pisar este mundo. Y otra frase que yo escuché también por allí dice que Dios vino a poner los pies en la tierra para que nosotros un día podamos poner nuestros pies en el cielo. Esas son las grandes realidades de la palabra de Dios. Y la historia de la salvación, la historia de Jesucristo viniendo a este mundo, estoy seguro que es el acontecimiento más grande de todos los tiempos. Pero ¿saben una cosa? Que los grandes acontecimientos no siempre comienzan con personas grandiosas. Los grandes acontecimientos no siempre suceden con personas grandiosas. Muchos de los grandes acontecimientos en el mundo han sucedido a manos de personas que se podrían considerar insignificantes, personas que se podrían considerar que no tienen mucho valor o que tienen muy poco valor. Y voy a invitarlos a que abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas, porque ahí encontramos una historia muy hermosa en el libro de San Lucas, en el capítulo 1. Bueno, cuando ya el escritor ha dicho que él quiere poner en orden toda la historia de Jesús, ¿no? Y tiene razón, porque en su tiempo yo creo que había muchísimos que trataban de mostrar que ellos tenían la historia, pero Lucas se dedicó a investigar. Pero miren lo que dice el versículo 5, San Lucas capítulo 1, versículo 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hermanos, no estamos hablando del nacimiento de Jesús aquí. Sí. Estamos hablando del nacimiento de la persona que vendría como el precursor de Jesús. En la profecía de Malaquías, el Señor, al terminar esa profecía de Malaquías, el Señor dice que antes de que venga el día del Señor, vendrá un hombre con el espíritu de Elías. Y dice que Él vendría para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, y a encaminar, a abrir el camino para que el Señor viniera. No podemos hablar del nacimiento de Cristo si no hablamos del nacimiento de Juan, porque no podríamos tener la historia ni la profecía cumplida completamente si no tomáramos en cuenta a Juan el Bautista. Pero lo interesante aquí es que dice que
¿A quiénes eligió Dios para que trajeran a Juan? Imagínense a qué pareja eligió Dios para que trajeran al mundo a Juan el Bautista. Si se hubiera hecho un proceso de selección, porque Juan tenía que ser un hombre fuerte, tenía que ser un hombre de carácter, pero también un hombre de fortaleza, porque la historia dice que él andaba en el desierto y comía solamente langostas, comía miel. Si se hubiera hecho un concurso de selección para ver cuál era la mejor pareja que podría dar a luz a Juan el Bautista, hubieran desfilado muchas parejas y quién sabe a quién hubieran elegido. Pero miren, ¿a quién eligió el Señor? A dos viejecitos, a dos ancianos. Y no estamos hablando de ancianos en el sentido de su madurez, sino que claramente dice ahí San Lucas, ¿no?, que eran de edad avanzada. Eran de edad avanzada, ya tenían sus años, no tenían hijo ellos. ¿Y por qué no tenían hijo? ¿Cuál era la razón que no tenían hijo? Porque dice que Elizabeth era estéril, que Elizabeth era estéril y ya eran grandes. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Aconteció que creciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, miren, hermano, que el Señor eligió a esta pareja, eligió a estos ancianos, eligió a un hombre viejo, a una mujer estéril. En sus planes y sus propósitos estaba que de ellos nacería Juan el Bautista. Y le fue anunciado a Zacarías allá en el santuario. Cuando él entró a ofrecer el incienso como le correspondía, el ángel Gabriel le apareció y le trajo esta noticia. ¿Pero qué pasó? Como siempre nos ocurre muchas veces, cuando nos dan noticias tan preciosas y maravillosas que a veces no podemos creerlo. Y entonces Zacarías dijo al ángel: ¿y cómo? ¿Y cómo va a ocurrir esto? Y entonces el ángel le dijo: pues lo que te acabo de decir es la verdad. Lo que te acabo de decir va a ocurrir, pero tú no has creído. Y como no has creído, ahora vas a quedarte mudo hasta el día que veas a tu hijo nacido, hasta el día que lo mires
hasta entonces tu lengua va a ser desatada. Hermanos, yo quiero decirles que Dios es especialista en hacer cosas imposibles. Dios es especialista en hacer cosas imposibles, pero además Él es especialista en usar las cosas más débiles para mostrar su poder. Él toma las cosas pequeñas, Él toma cosas que están a punto de morir. Cuando Israel vagaba en el desierto y Israel se presentaba ante reyes, el Señor le dijo una vez a Israel: cuando te pregunten quién eres, le vas a decir: mi padre era un arameo a punto de morir. Está hablando de Abraham, ¿no? Porque Abraham, cuando salió de su tierra, ¿cuántos años tenía? Tenía más de 70. ¿Y la esposa de Abraham cómo era? Estéril también, como la esposa de Zacarías. Hermanos, porque Dios se deleita en usar las cosas débiles. Dios se deleita en usar las cosas débiles, las cosas que están por morir, las cosas que están por desaparecer, donde ya casi nadie apuesta que habrá un éxito, que habrá un resurgimiento, porque el poder no es de la persona. El poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Porque el poder está en Dios. Y en el nacimiento de Juan el Bautista lo vemos cuando él usa a esta pareja que ya no tiene esperanzas. Ellos ya no tienen esperanza de familia. Elizabeth dice que ella decía: ¿qué voy a decir ahora que me vean con un bebé? ¿Qué voy a decir cuando me vean amamantando a un bebé? Me va a dar vergüenza, me va a dar pena tener un bebé y decir que es mi hijo. Tal vez ella preferiría decir: es mi nieto, ¿no? Pero ¿de dónde si no tenía hijos? Y hermanos, pero Dios se deleita en usar las cosas débiles y pequeñas. Ahora, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 también. Bueno, ya Elizabeth, sabemos que ella se embarazó. Sabemos que Elizabeth, así como el ángel lo dijo, Elizabeth se embarazó. ¿Cómo sucedió? No sé, no me pregunten. Pero fue algo natural. ¿De dónde tomó el vigor Zacarías y de dónde Elizabeth? Solamente sabemos que fue un acto de Dios. Pero miren, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. San Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio o le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, dos cosas imposibles. Dos cosas imposibles. Que un hijo nazca de una mujer estéril es lo primero. ¿Y cuál es lo segundo? Que un hijo nazca de una virgen.
María sabía cómo era el proceso. María sabía cómo llegaba un hijo al mundo de forma natural. Por eso cuando el ángel le dice, ahora vas a tener un hijo, María dice, pues ¿cómo va a ser? Porque yo no he tenido relaciones sexuales. Yo soy virgen, ningún varón ha tenido relaciones conmigo. Ella pensaba, sí es cierto que yo estoy ya desposada, ya estoy comprometida con mi marido, ya nos vamos a casar en poco tiempo, pero no hemos tenido relaciones sexuales. ¿Cómo dices tú, le dice el ángel, que voy a tener un hijo? Pero entonces el ángel le dijo, el poder del Espíritu Santo, o más bien voy a leer, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren lo que dice el versículo 36, ojalá puedan leerlo conmigo. Dice así, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Y qué dice a continuación? 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y eso es lo que el ángel le dijo a María. Eso es lo que el ángel le afirmó a María. Le dijo, no solamente tú que eres virgen vas a estar embarazada, sino que además tu pariente Elizabeth, la esposa de Zacarías, que es un anciano y que es además estéril, la que llamaban estéril, ahora también está embarazada y pronto va a dar a luz. Hermanos, otra vez quiero repetir esto, que de veras tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer que cuando Dios tiene un plan en mente, cuando Dios tiene una obra en mente, cuando Dios tiene un propósito en mente, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y lo va a cumplir posiblemente a través de las personas, de los medios, de las circunstancias que nosotros jamás hubiéramos esperado. Que jamás hubiéramos esperado. Él es especialista en hacer cosas imposibles, en sorprendernos. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo son dos nacimientos milagrosos. Son dos nacimientos milagrosos en los que intervino solamente un poder. Hay una palabra de moda hoy en día que es la palabra sinergia, ¿no? Hagamos sinergia, dicen, vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a apoyarnos unos a otros. Está bien hacerlo entre nosotros, pero cuando hablamos de la salvación, no hay sinergia. No podemos ayudar a Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos para alcanzar la salvación. Tiene que ser exclusivamente el poder de Dios. Estamos hablando de dos nacimientos milagrosos, el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Dos nacimientos milagrosos, pero vamos a hablar de un tercer nacimiento milagroso. Y ese tercer nacimiento milagroso es el tuyo. Es el tuyo. El nacimiento milagroso a través del cual viniste a nacer de nuevo. Y viniste a ser parte de la familia de Dios. Viniste a convertirte en hijo de Dios. Aunque tenías tu padre y tu madre terrenales, aunque alguien vino para darte a luz en este mundo, pero el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento es un acto milagroso. Eso dice aquí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el pasaje
yo creo que comparto lo que muchos dicen, que este pasaje contiene una de las verdades más, quizás el texto clave de toda la Biblia, Juan 3:16. Pero miren lo que dice San Juan, en el Evangelio de San Juan ahora, capítulo 3. Yo estaba diciendo el mismo, pero estamos en Lucas, ¿no? Bueno, mire, dice que en una ocasión que el Señor Jesús estaba predicando, pero una noche, cuando el Señor estaba en algún lugar, vino a él un hombre. Vino un hombre llamado Nicodemo. Dice que vino a buscarlo y vino para decirle: Maestro, yo entiendo que tú eres alguien especial. Entiendo que tú eres alguien especial porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces es cuando Jesús le habla de algo que él no conocía, de algo que él no sabía. Dice así en San Juan capítulo 3 y versículo 3, dijo el Señor Jesús: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hermanos, ese es un tercer nacimiento milagroso, en el que no interviene la voluntad humana, en el que no intervienen las fuerzas humanas. La lectura que tuvimos hoy, de Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿recuerdan qué dice? Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y si hablamos si tomamos de manera literal esta frase de estando muertos, ustedes saben qué fuerza tiene un muerto, qué posibilidad tiene un muerto, qué puede aportar un muerto. Cuando el muerto va al sepulcro, lo cargan, porque no puede ir solo, lo tienen que cargar. Cuando lo colocan en el ataúd, no protestan porque no puede decir nada. Cuando algunos lloran sobre el féretro y se arrepienten y dicen: él no puede decir nada porque ya está muerto. ¿Y qué dice la palabra? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, porque Dios es especialista en hacer cosas imposibles y en usar a personas débiles para hacer su obra. Allá en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se ocupó de escribir a los hermanos porque ellos eran muy orgullosos, pero el Señor a través de Pablo tuvo que decirles: porque lo débil del mundo y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para el que se cree que es algo, para el que piensa que es algo. Entonces, hermanos, yo quiero decirles el día de hoy, en este pequeño mensaje, yo quiero decirles que así como nuestra salvación, así como el nacimiento de Juan el Bautista, así como el de Jesús, así como nuestra salvación fue un hecho sobrenatural, fue un hecho en el que intervino todo el poder de Dios. No solamente es nuestro nacimiento espiritual, no solamente es nuestra llegada a la familia de Dios, sino que además nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra vida en Cristo también es parte de los hechos sobrenaturales de Dios.
También es obra sobrenatural de Dios que nosotros lleguemos a desarrollar un carácter, que lleguemos a desarrollar una madurez y que finalmente lleguemos a demostrar por nosotros mismos, o en nosotros más bien, Dios demostrar en nosotros la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, a veces estamos pensando en nuestro testimonio, en mantener un buen testimonio, y pensamos que es algo tan difícil para nosotros, y lo es. Y lo es. Pero ¿saben cuál es una buena noticia cuando estamos pensando en un buen testimonio? Una buena noticia es que ese buen testimonio no depende exactamente de nosotros. Depende de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Incluso nuestro testimonio delante de otras personas, nuestro testimonio delante de Dios, no depende de nosotros mismos, también es parte de la obra sobrenatural de Dios. Allá en la carta a los Efesios, también me gustaría que leyéramos un texto que es Efesios capítulo 4. Donde habla acerca del desarrollo de nuestra vida en Cristo. Miren lo que dice, empezando del versículo 13, quiero decir el versículo 13. Efesios 4:13 habla de una meta. Habla de una meta, de un propósito, y miren lo que dice. Tal vez podemos leer juntos. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, dice, hasta que todos lleguemos. Vamos, aquí está, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y luego dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿saben una cosa, hermano? No podemos leer solamente Efesios 4:13. Tenemos que leer lo que Dios hace para que lleguemos ahí. Tenemos que leer lo que Dios hace para que lleguemos ahí. No solamente es llegar, sino saber qué es lo que Dios hace para que lleguemos allá. Y no leo todo, pero leo por lo menos lo que dicen los versículos. Número 11 en adelante dice así, o desde el 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hablamos de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? Para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Para que al fin, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a ser un reflejo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a ser un reflejo de Cristo. Ahora, hermanos, yo quiero decirles que pensando no solamente en la Navidad, no solamente en lo milagroso, no solamente en el poder de Dios, no solamente en la reflexión sobre cómo Dios nos usa, pero me gustaría que ustedes reflexionaran en estos 360 días que llegamos hasta ayer, ¿no? Que nos queda sí, hasta hoy, ¿verdad? Que nos quedan otros 6 hasta el 31, así que ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué cosas han sucedido en tu vida personalmente que demuestran que Dios está haciendo cosas sobrenaturales contigo? Que Dios está haciendo cosas sobrenaturales contigo. Cosas que se salen del orden natural. Cosas que se salen del orden natural. Y a veces pensamos que hablar de eso es peligroso. Pero no es peligroso si hablamos del poder de Dios.
de lo que Dios va haciendo cada día en nuestra vida. Anoche compartí un mensaje con los hermanos allá en Ixtlán y les presenté una escultura de las más famosas del mundo, que es la escultura, aparte de la piedad, la escultura de David, de Miguel Ángel. Hay una anécdota que dicen que cuando le preguntaron a Miguel Ángel, ¿y cómo hiciste para que saliera David de él? ¿Y qué dijo Miguel Ángel? Dice, es que David ya estaba adentro, yo nada más le quité lo que le sobraba. ¿Qué quiere decir eso? Que con la habilidad, dicen que David tenía, Miguel Ángel tenía como unos 20 y tantos años, 24 cuando él hizo la escultura de la piedad, y una edad más o menos similar cuando él hizo a David. Pero la respuesta, no sé si exactamente así fue, pero literalmente, pero imagínense que él diga, David ya estaba dentro de ese bloque de piedra, yo solamente le fui quitando, y a partir de ahí, ¿qué ha hecho el Señor? Ha ido quitando poco a poco todo lo que nos sobra, todo lo que no contribuye a que seamos la figura de Efesios 4:13. Porque quizás todavía no llegamos a esa medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, pero todo aquello que no contribuye a que seamos esa persona que Dios quiere, ¿qué está haciendo el Señor? La va quitando, la va quitando, la va quitando. ¿Y saben cómo? De manera sobrenatural. Dios va usando circunstancias, Dios va usando personas, Dios va usando las cosas que nos suceden todos los días. Incluso va usando personas que no le pertenecen a Él todavía, pero nos va moldeando esa parte. Pero miren lo que dice Efesios 4:11 que ya leí, que Él mismo constituyó a unos, que dice, esos dones que dio la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. Hermanos, podemos medir nuestro crecimiento en cualquier circunstancia, pero es una forma especial cuando lo medimos en la iglesia. Cuando lo medimos en la iglesia, los dones que Dios ha dado a la iglesia, el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol, que apóstol significa enviado de Dios, y que profeta significa el que habla en lugar de Dios. No estamos hablando de profecías extrañas, sino de la misma palabra de Dios, el que anuncia el mensaje de Dios, el que está cada domingo de pie acá enfrente, el que está aconsejándote conforme a la palabra de Dios, la palabra misma cuando tú lees todos los días, todas las mañanas. ¿Cómo está el Señor en estos 300 y tantos días que hemos pasado hasta el día de hoy? ¿Cómo está moldeándote el Señor? Le hablaba a un joven hace un tiempo, conversaba yo con él y me decía por qué nosotros somos tan fanáticos de la Biblia. Me dijo, es que ustedes para todo quieren usar la Biblia. Y entonces yo le dije, ¿sabías? Y me dijo, hay otros libros, me dijo, es que tú no lees, me dijo, tú no te ilustras, tú te encierras en tu solo lugar. Y le dije, ¿sabes por qué la Biblia es especial para mí? Yo puedo leer otros libros, he leído otros libros, he leído otros evangelios falsos también. Cuando era joven, tenía unos 17 años tal vez, y leí 6 libros que se llamaban El caballo de Troya, un falso evangelio. Pero le dije a él, ¿sabes por qué nosotros leemos la Biblia? Porque es un libro sobrenatural. Dice, ¿y cómo sabes que es sobrenatural? Y le dije, mira, nada más te voy a decir unas cosas. Por ejemplo, es el libro más leído del mundo. Es un libro que fue escrito en un periodo de tiempo muy largo. No fue escrito de una sola vez.
Fue escrito por diversas personas. Algunos fueron reyes, otros fueron siervos, otros fueron presos, otros esclavos, otros campesinos, otros poetas, otros ministros, primeros ministros de países, y todo concuerda. Hay una unidad en la Biblia, le dije, y hay una sola unidad, un solo nombre que se proclama en la Biblia, es Cristo. Le digo, la Biblia ha sido un libro que ha sido intentado destruir en muchísimos lugares, y la Biblia sobrevive. La Biblia sobrevive. Y estaba hablándole de muchos argumentos que nos hablan de que la Biblia es un libro sobrenatural, y le dije, y te voy a decir el más importante de todos, que la Biblia es prohibida en muchos lugares. ¿Y sabes por qué es prohibida? Porque cambia a las personas, porque salva a las personas, rescata a las personas. Dime un lugar donde sea prohibido leer Blancanieves. Dime a alguien que ha ido a la cárcel por compartir Blancanieves y los 7 enanos. Dime un lugar donde alguien ha ido a la cárcel por leer el Quijote. Dime un lugar donde las autoridades caigan sobre una persona que está repartiendo abiertamente el libro que se antoja para ustedes, no sé, La Bella y la Bestia. Y se quedó pensando y dice, oye, tienes razón, no había pensado en eso. Por eso la Biblia es sobrenatural, por eso nuestra formación, lo que leemos, lo que adquirimos en la Biblia y cómo ella nos transforma es algo sobrenatural. Nosotros no somos nadie, hermanos, pero Dios se gloria en hacer cosas en nosotros con su poder, cosas imposibles. Por eso yo te pregunto en este día, hermano, ¿cómo el Señor de esa manera sobrenatural está actuando en tu vida en estos 360 días que estamos pasando? Si tú dices, es que Dios siento que no ha hecho mucho, te quedan 6 días. Te quedan 6 días. Para que no digas, el año pasó y no vimos ni nada en el año. No. Pero yo no creo eso. Yo creo que Dios te está moldeando todos los días. Te está preparando para cosas grandes, importantes. Te está preparando para que seas un seguidor ferviente, un discípulo ferviente, para que te enroles en la gran comisión, para que lleves el evangelio a otras personas, para que invites a otras personas a venir a Cristo, a reunirse en la iglesia, para que fortalezcas este cuerpo de Cristo. ¿Y cómo te está preparando? De manera sobrenatural. Jamás pienses que eres tú. Jamás pienses que eres tú. Ni pienses solamente en ti. Piensa en lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Pues antes de que Jesús viniera, el Señor usó a una pareja para traer al precursor. Y después usó a una virgen para traer a su propio Hijo Jesús. Y después Él usó el sacrificio de Cristo, todo lo que hizo para traernos a nosotros, a su familia. Y no quiere decir que ahí se acabó todo. Dios sigue actuando en nosotros de forma sobrenatural, porque tiene planes, tiene propósito para ti, tiene un plan y un propósito para su iglesia, hermanos. Y esta iglesia tiene que ir adelante. Esta iglesia tiene que dar testimonio de Cristo, tiene que testificar del poder de Dios, y tiene que ser un lugar en donde otros vengan para conocerlo a Él. ¿Estás dispuesto a ser parte de esa obra? ¿Estás dispuesto a que Dios te use sobrenaturalmente? Hermano, Dios lo va a hacer. Como una vez me dijo un hermano, no sé si él lo vio eso de alguien más, pero dijo, Dios hace las cosas con tu colaboración, sin tu colaboración, o a pesar de que no colabores. Pero Dios es Dios siempre.
Y Él es así. Por eso yo doy gracias a este día. Por eso doy gracias a Dios. Por ustedes, hermanos. Por esta iglesia, Cristo, el Camino, Oaxaca. Porque yo pienso que es una iglesia que está en crecimiento. Y a veces hay dolores de crecimiento, a veces hay, le decía a un hermano ayer, les cuento esta anécdota. Hace una semana un hermano de la iglesia, un hermano que es del grupo de alabanza, toca el bajo. Y la semana pasada no se oyó el bajo en la iglesia. Entonces le preguntamos qué pasó con el hermano. Y ya nos mandó un mensaje: estoy acá en la ciudad porque mi niño se enfermó del pecho, le está silbando el pecho, lo trajimos. Bueno, ya llegó, ¿no? Fue al médico, le dieron su tratamiento. Total que el siguiente domingo tampoco llegó. Y le digo, yo pensaba que ya había superado. No, dice todavía. Dijo el médico que no podemos llevarlo allá porque el frío está tremendo. El hielo está cayendo todos los días. Y entonces va a ser un suicidio llevarlo para allá. Entonces vamos a estar acá en la ciudad. ¿Está bien? Y ayer ya llegó, ayer ya estuvo el hermano en la iglesia, ¿no? Ya compartiendo la experiencia de su niño. Y entonces, pero yo le había recomendado a un médico. Y sí lo llevó con ese médico. Y le dije yo a él: sabes que cuando nuestras hijas eran pequeñitas, de meses, nosotros empezamos a llevarlo con ese médico. Y él siempre nos decía que estemos preparados porque los niños, mientras van creciendo, van teniendo sus etapas. Pero una cosa que recuerdo muy bien que ese médico nos dijo a nosotros: ustedes tienen que estar preparados para los dolores del crecimiento, para cada etapa de crecimiento. Y cuando ya pienso en la iglesia, les he dicho a los hermanos, yo tengo 20 años en la iglesia en Ixtlán. Entonces apenas estamos en una iglesia joven. Apenas en nuestro ministerio somos jóvenes, apenas en la iglesia. Y el hermano que estuvo antes de nosotros tuvo 25 años. Y bueno, que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor les dé todo lo que necesitan. Él traerá, como leyeron, que se leyó en Efesios el día de hoy, ¿verdad? Él hará todo lo necesario para que la iglesia sea edificada. Hermanos, que este año que comienza sea un año de muchas bendiciones. Que veamos cosas grandes, que veamos cosas importantes en la iglesia. Pero lo más importante es que nosotros estemos dispuestos a ser usados completamente por Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento, porque en ningún lugar en el mundo hay ni siquiera un espacio tan pequeño que se esconda de tu presencia. Y nosotros estamos aquí en este día, Señor. Estamos aquí en este lugar y orando y compartiendo la palabra, cantando también. Y yo estoy seguro que tú te regocijas de eso, Señor. Padre, gracias porque tú nos enseñas en este día que muchas cosas suceden a nuestro alrededor, muchas cosas que no están a nuestra plena vista, pero son manifestaciones de tu poder. Lo sobrenatural se incluye y se mete en nuestras vidas, Señor, para ir cambiándonos y transformándonos hasta el lugar donde tú quieres llevarnos, Padre. Señor, yo te doy gracias porque el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús y nuestro propio nacimiento espiritual fueron así, de maneras milagrosas. Ahora, Señor, que confiemos plenamente en que tu obra no termina cuando hemos nacido, apenas comienza. Y que de esa manera, como nos hiciste nacer, también tú vas a desarrollarnos. Padre, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos la determinación de seguir siempre en tus manos, de permitir siempre esa obra espiritual, ese avance espiritual. El día de mañana o el día final, cuando estemos en tu presencia, estoy seguro que solamente habrá una palabra de nosotros para ti y será una gratitud, será la gratitud, porque a pesar de cómo somos, a pesar de dónde vivimos, pero a pesar de todo eso, a ti te agradó tomarnos para
tus propósitos y para tus méritos. Gracias, Señor. Pido de una manera muy especial por mis hermanos que hoy no pueden estar aquí. Seguramente alguna complicación, alguna dificultad les ha impedido, alguna razón. Pero yo pido para que cualquiera que sea la razón, Padre, pongas siempre tu palabra, siempre el principio de la unidad, del amor, del servicio en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Mi esposa también quería venir el día de hoy a estar con nosotros, pero también hubo cosas que no le permitieron. Pido tu bendición, Señor, para que la próxima vez podamos estar juntos, Señor. Gracias, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos que son tan difíciles, tan complicados, y úsanos, Señor, a cada uno de nosotros. Así, Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.